todo empezó en 1741, cuando Agustín de Vildósola, el gobernador, instaló en el lomo del Cerrito de la Cruz un presidio para proteger a los españoles y a los indígenas del ataque de los seris. Ese presidio se llamó Presidio de San Pedro de la Conquista del Pitic, que hoy en día estaría exactamente atrás de la Plaza de los Tres Pueblos. Ahí hay un letrero, un símbolo, un andador que dice todo lo que sucedió. Ahí empezaron a vivir españoles y 4 años después o 5 años después, esos españoles se cambiaron al otro lado del río, a donde está la Plaza Zaragoza ahora. Y allá, en el presidio, en el Cerrito de la Cruz, quedó abandonado. Acá, en donde está la Plaza Zaragoza, se llamó Hacienda del Pitic. Empezó a crecer, a crecer y a crecer, llenarse de españoles que sembraban a la orilla del río de Sonora. Pero en 1771, muchos años después, cuando los indios seris, que vivían y viven en la isla del Tiburón, se estaban muriendo de sed y de hambre, el gobernador Pedro de Corbalán se los trajo aquí a la hacienda del Pitic. ¿Para qué? Pues para darles comida y agua. Y los instaló al otro lado del río, un lugar que se llama Cerro de la Conveniencia, que ese cerro está de Villa de Ceris hacia el sur, a la orilla del río. Es un cerro donde está lleno de fraccionamientos ahora. Ahí los instalaron, les dieron semillas, equipo de labranza, tierras, y les hicieron un acueducto para que les llevara agua. Ese acueducto es el que está al pie del Cerrito de la Cruz, a un lado de la Casa de la Cultura. Ahí está pegado, todavía hay rastros pegados al cerrito ahí, todavía queda unos 200 metros. Y en ese acueducto les llevaban agua desde la Laguna de la Sauceda hasta el Cerro de la Conveniencia. Esos seris se fueron a los 5 años que ya pasó la hambruna y la sed, se fueron otra vez allá donde viven siempre. Pero otros 5 años después volvió a haber otra crisis y volvieron, 1780 más o menos. Entonces los instalaron a un lado del Cerrito de la Cruz, pegados al río, y les dieron tierras ahí pegados y les dieron un territorio para que vivieran. Ahí se puede considerar que fue la fundación de lo que ahora es Villa de Ceris. Villa de Ceris es un esfuerzo de los españoles durante el periodo colonial, durante la conquista de Sonora, del norte de México, un esfuerzo para establecer y para pacificar, según decían los españoles, a un pueblo, a una tribu llamada por ellos mismos Comcac, hoy en día conocidos como Seris. Querían conquistarlos, querían dominarlos, y la intención era que vivieran de manera permanente en una misión, en un lugar protegido por los militares españoles, y donde aprendieran a trabajar como cualquier persona que venía de Europa, precisamente, ¿no? Cambiarles su religión, su forma de vida, su forma de trabajo. Pues esto lo quisieron hacer con una gente, con un pueblo originario, se dice hoy en día de manera formal y adecuada, que siempre ha sido cazador, recolector y pescador. Un pueblo que siempre ha sabido dónde y cuándo obtener lo que necesita para comer. Y entonces el intento de obligarlos a que sembraran, a que esperaran el cultivo, que cuidaran todo esto hasta cosechar, no entraba dentro de su forma de pensar del mundo, ¿no? Y para lo que era el antiguo presidio del Pitic, pues una ventaja que tenía el lugar donde se puso Villa de Ceris es que estaba del otro lado del río, donde estaban los asentamientos blancos, hispanos, mestizos y todo eso, ¿no? Ese lugar se llamó Pueblo de Ceris, porque era un pueblo que les dieron ahí. Tierra, agua otra vez, y se asentaron ahí, se quedaron ahí. Ese se llamó el Pueblo de Ceris, que estaba al otro lado del río, a 2 kilómetros de ya entonces era Hermosillo. Estamos en 1800 y tanto. Y con el tiempo, ahí pegados a ese lugar, empezaron a aparecer a llegar algunos españoles
a cultivar la tierra, y definitivamente los indios seris que se les había dado ese pueblo se fueron otra vez. Se fueron otra vez a vivir a donde están y donde nunca más volvieron hasta la fecha. Entonces ahí en ese lugar, en ese pueblo de seris que se les había dado a estos indios seris, los españoles se quedaron ahí y como era tierra muy fértil, pues se siguió llamando pueblo de seris. Con el tiempo, 1800 y tanto, 1850 y 60, se fue formalizando la existencia de ese pueblo de seris y les dieron su territorio, sus tierras mucho más grandes, pero mucho más grandes, que estaban del río hacia el sur. Y con el tiempo creció tanto el pueblo que llegó a alcanzar la categoría de villa. La categoría de villa o de ciudad era ese según el tamaño del pueblo. Y cuando alcanzó la categoría de villa pues le llamaron villa, ya no pueblo, era villa de seris. Pero ahí ya entonces ya no vivían seris, sino puros españoles, y se cultivaba mucha fruta, mucha hortaliza, mucha verdura a la orilla del río. En la parte izquierda del río de Sonora, y en la parte de la derecha sembraban los que vivían en la villa del Pitic, que ahora es Hermosillo, este lado, siempre separados. Entonces esta villa del Pitic también creció a nivel de villa y luego después a ciudad, y se le llamó Ciudad de Hermosillo. Y la villa siempre se le siguió llamando villa y nunca creció más para ser ciudad. Con el tiempo, la villa que en 1862 llegó a ser municipio, un municipio más como Hermosillo. Después dejó de ser municipio y en 1911 volvió a ser municipio. Por eso ahorita si vamos a la plaza de Villa de Seris, vemos la plaza, vemos la iglesia, vemos el edificio del Palacio Municipal, como un pueblo cualquiera que es municipio. Tenía su presidencia, su iglesia, su plaza y todo, y su cine y su todo. Era totalmente distinta, ajena a Hermosillo. Pero en 1939 se volvió a reorganizar la municipalización de Sonora y ya de manera definitiva Villa de Seris, el municipio de Villa de Seris, dejó de ser municipio y pasó a formar parte del municipio de Hermosillo. Y ese pedacito de tierra que vemos ahí, ese territorio urbano, pues se convirtió en una colonia de Hermosillo. Pero el municipio de Villa de Seris alcanzaba hasta La Colorada, San José de Pimas, todo ese territorio hacia el sur era el municipio de Villa de Seris. Ese territorio lo perdió y La Colorada fue municipio y se lo dieron a otro, esa parte se le dieron a otros municipios y la parte que quedaba cerca del río se lo dieron a Hermosillo. Por eso es que desde 1939 Villa de Seris es municipio de Hermosillo. Yo nací aquí. Ahí en la cocina nací, pero en nuestra casa no, que tumbé lo viejo, porque era de adobe, no me digas nada, ¿por qué tumbé lo viejo? Porque se cayó. Y ahí en la cocina, que es ahora, que tumbé, pero ahí nací, tengo 76 años aquí, y ya estaba mi familia aquí. Por ejemplo, cómo se irrigaba del río para acá, para sembrar todo lo que es las colonias de allá del sur, lo que tú ves ahora, como eres joven, la calle del Seri, y cómo vivían los seres, vivían aquí cerca, aquí nosotros batallaron con ellos y ellos batallaron con nosotros, entonces se cansaron y se fueron a Bahía Quito, por eso se llama Villa de Seris, pero antes se llamaba San Pedro de la Conquista. Y Villa de Seris se ha destacado porque haz de cuenta que era San Pedro antes, ahora vas a la verdura San Pedro, porque ahí se siembra para alimentar a Hermosillo. Antes era Villa de Seris la que surtía a Hermosillo. Por eso tenemos muchas huertas que eran las huertas antiguas. La calle del Seri eran puras huertas, era que corría está entubado ahorita. Si tú ves aquí atrás del molino, ves que pasa un río, el canal que surtía todas las huertas. Por ahí te ibas y eran huertas y huertas y sembradíos de trigo, sembradíos de todo. De ahí en adelante, fíjate cómo ha crecido la ciudad. O sea, las villas que tú ves ahora eran huertas. Aquí donde estás viendo esa calle para allá, eran huertas. Eso a mí me tocó vivirlo.
Entonces ahora se acabaron las huertas. Pues. Siempre ha habido una pugna entre Hermosillo y Villeceres, hasta que Hermosillo se apropió de Villeceres, pero Villeceres era un pueblo aparte de Hermosillo, no éramos un barrio, éramos que teníamos la iglesia, que es lo principal, la plaza, el palacio municipal. Lo has notado que es como un palacio, si te vas a un pueblo casi es igual, hasta ahorita Secop, era el palacio municipal, su escuela, que se llama Jesús Luján, una de las personas que ha aportado mucho conocimiento para Villeceres, por eso se le llamó Jesús Luján. Y su gente principal, su gente, la gente rica, que eran los Peralta, y por eso ves esas casas bonitas que están dos antiguas, pero bonitas, que eran de su familia Peralta. Así es, y después pues ya, aquí donde estamos ahorita, eran las orillas de Villeceres. Ya para allá, prueba es, mira, una cosa tan chale que casi las familias de Villeceres viven en unas partes que tienen mucho terreno. ¿Por qué? Pues generalmente aquí, yo tengo ahí, que soltaban las vacas para que se fueran al campo a pastear y después venían. Por eso tenemos corrales grandes, casas grandes y todo eso. Y esa iglesia que tienen ahí también es una iglesia que se les hizo primero, los primeros series, 1771, que era una chocita que estaba cerca del Cerro de la Conveniencia. Después, ya con un misionero, en la segunda vez que vinieron los series, ahí se hizo una pequeña capillita también endeble. Después se fue construyendo esa capillita y en los años 50, 1954, tanto se reconstruyó esa y nació esa que vemos ahora, dedicada a la Virgen de la Candelaria. Una cosa es la iglesia, el templo, y otra cosa es el edificio. Ese edificio es de los años 40, 50 del siglo XX. Y las otras fueron pues capillitas de ramada y de adobe que desaparecieron, que estuvieron allá en la Conveniencia. Otro estuvo un poco más atrás de este templo de ahora. Después se hizo un templo más pegado y finalmente enfrente del último templo se hizo este que vemos ahora, que tiene esa forma así del techo redondeada. Es de 1954, lo estaban terminando. Forma parte de la colonia. Es un cerro simbólico para la historia de Hermosillo, porque ahí como te dije, ahí se fundó el presidio del Pitic. Vayan a conocerlo donde estaba, atrás de la Plaza de los Tres Pueblos. Allí había una oficina del registro civil. Por ahí hay un muro que me tocó a mí indicar dónde lo pusieran. En ese sendero que sale ahí de la plaza de Villeceres, y va el sendero, va indicando todos los tiempos hasta llegar a ese muro donde estuvo el presidio. Pues es un cerro simbólico, es el cerrito del otro lado del río, pero también el Cerro de la Conveniencia, que está más al sur, también tiene muchísima importancia, porque ahí fue en realidad donde nacieron, donde se establecieron los primeros seris. El que está hacia el sur, por el mismo río, por el camino del Seri. Cuando uno va por el camino del Seri, por el canal que pasa por Villeceres, ese canal, el primer cerro que vean aquí es el Cerro de la Conveniencia. No confundir con el Cerro del Apache, que está más atrás. El Consejo de la Zona Histórica de Hermosillo, estamos proponiendo que se le considerarlo, el ayuntamiento, patrimonio cultural de Hermosillo, y hacer una reglamentación
para regular la fachada, las pinturas, el color de las casas, regular los anuncios, regular todo, porque precisamente es eso, el patrimonio cultural de Hermosillo, que los propios, no sé cómo se les dirá, villadecerienses, deberán de respetar y de cuidar, porque es el pueblo, es un pueblo adentro de la ciudad, es el único pueblo que tenemos adentro de la ciudad, es como Coyoacán en México, es un pueblo y hay que delimitarlo y delimitar cuál debe ser la zona protegida. No, no pueden pintar las casas como quieran, no pueden reconstruir o construir casas como quieran. Todo eso debemos de hacerlo y regularlo, porque no se pueden construir casas de vidrio y de hielo seco ahora. Tienen que ser casas que tengan la forma antigua. Es como álamos. Es porfiriano y tiene que respetarse esa arquitectura, como la que estaba en la casa que tomaron enfrente del Xochimilco, pues que tenía ese tipo ventana, puerta, que está pegada a la banqueta. Es una arquitectura porfiriana. Estamos en eso. Por eso pusimos a la niñita ahí. Sí, la niña porque y luego estamos en un programa incluyendo que vamos a hacer murales en las paredes que nos presten los vecinos. Vamos a pintar murales alusivos a la historia que acabo de contar. Pues ojalá y los vecinos reconozcan y respeten el valor que tiene ese pueblo. Pero el problema que tenemos es que a veces no nos explican bien la historia, no nos permiten entender por qué las cosas son valiosas e importantes. Un gran problema que tenemos en Hermosillo es que mucha gente no sabe por qué se llama Villa de Ceres y piensa que toda la gente de ahí o son seris o lo fueron, ¿no? La realidad es que no eran la gente fuerte, no era la gente joven, los guerreros, las mamás fuertes, jóvenes, digamos, sino sobre todo eran las personas mayores, las personas débiles, heridos de la guerra, golpeados, etcétera. El núcleo principal de Villa de Ceres. Entonces no queda en ellos así como una huella cultural, una huella histórica, rasgos que uno pueda decir esto es Seri, esto es típicamente de los Seris, sino que más bien es ese ambiente. La gente en general conoce más Villa de Ceres por las coyotas que por el origen de esta historia, ¿no? Y esto tiene que ver con la mentalidad de acá del norte de México y de todos los conquistadores de negar la historia de los vencidos, de negar la historia de los que fueron dominados. Para los años de 1890, 1905 todavía, recorre esta región un norteamericano, William J. McGee, y él es el que nos da la evidencia de que para fines del siglo XIX era casi que un poblado semiabandonado, no estaban los indígenas, pues los seris. La mayoría de la población, digamos ya mexicana, sonorense, vivía de este lado del río. Y las crecientes y todo eso, pues hacía esto. Pues hasta épocas recientes se está intentando darle un uso, una valoración más profunda tanto a Villa de Ceres como a otras partes de la ciudad. Un gran problema que hemos tenido son esas ansias de progreso y modernidad que destruyeron edificios bellísimos, que nos hicieron ver que el cristal, el concreto, el metal era lo mejor en una construcción, y así hemos perdido nuestra historia misma, ¿no? Sin conocerla siquiera a veces. Lo importante creo es acercarnos a conocer y valorar el sentido de nuestra historia. Por ejemplo, según los estudios de los arqueólogos, en Sonora se ha sembrado maíz por más de 4.500 años.
y antes de sembrar maíz ya se sembraba el frijol. No sé si habrán escuchado ustedes cuando alguien pide en una taquería tortillas de maíz en sus tacos, a veces le dicen, oiga, usted ha de ser del sur porque aquí pura tortilla de harina, ¿no? En el caso de Villa de Ceres nos hemos limitado a pensar en las coyotas, en los amigos, la gente que va, que viene, llevar a las coyotas, que en conocer sus propias tradiciones, como la fiesta del 2 de febrero, el Día de la Candelaria, como los encuentros que hacen de gastronomía con los tamales. Recientemente se ha puesto una estatua, les invito a que vayan a verla por ahí en Villa de Ceres, que pues es una niña Comcac, una niña Seri, y pues fue muy discutido este proyecto. Primero le llamaban sonoritas, y pues yo les comentaba a la gente que estaba detrás de esta organización que aquí en Sonora el diminutivo a veces es muy, muy cruel. Una guachito, un oaxaquita, un pimita, un papaguito, y de esa manera te imaginas como que no son gente adulta, los tratas como niños, ¿no? Al principio este proyecto le llamaban sonoritas, así como hay los sonoritas, ¿no? Yo les decía que tendríamos que ser más respetuosos, entender mejor esta cultura y darnos cuenta de la dimensión de su conocimiento. Bueno, no lo tengo a la mano, pero por ejemplo hay un libro de la astronomía de los Ceres, así como vemos el oso mayor, la osa menor, todas esas constelaciones que vienen de los griegos. Los Ceres, los Comcac, en realidad su nombre verdadero es Comcac, eh, tenían otras constelaciones para cruzar el Golfo de California, para saber cuándo iban a aparecer las jaivas en el mar. Es decir, hay una serie de conocimientos que no nos han compartido por la formación que tenía la gente antes, su visión del mundo. Por eso yo te diría, es más importante la historia de la nación Comcac y que tiene que ver con Villa de Ceres, que solo entender Villa de Ceres como un patrimonio cultural, pues que es bonito, pero está deteriorado, ¿no? Se podría arreglar mejor para hacerlo más amigable y para que la gente en un paseo pueda conocer un poco más de esta historia, ¿no? Y en general esto pasa con los demás pueblos originarios de Sonora. No los conocemos bien, no nos han platicado bien de ellos, creemos que están viviendo en el pasado, cuando ellos han logrado sobrevivir miles de años aquí, sin poner en daño, por ejemplo, el recurso del agua, como ahora lo tenemos en grave riesgo, ¿no? Entonces, ir a Villa de Ceres, pues puede ser una oportunidad de reflexionar sobre la dimensión de nuestra historia, conocer Villa de Ceres como un barrio histórico tradicional, pero sobre todo darse la oportunidad de conocer Villa de Ceres. Estaba dentro de la ciudad, pero seguía siendo ejido, que por cierto a veces es muy común que le diga nuestros pueblos indígenas, nuestros yaquis, nuestros seris, como una manera de cariño, pero no son nuestros, son naciones autónomas independientes con miles de años de historia, de la cual todavía podemos aprender. Por ejemplo, pueden buscar puede ser en Facebook, a este compañero, no sé su nombre, ¿dónde está su nombre? Acá, Alberto Mellado Moreno. Fíjense, él escribió 3 libros, este es el tomo 1, pero son 3 libros de la historia desde los Comcac, la historia desde el punto de vista de ellos. Nosotros tenemos 6 libros en Sonora, que es la historia general de Sonora, que hace mucho que se editó, que no es conocida, pero es la historia desde el punto de vista de los Yoris. Los Comcac a nosotros nos dicen Coxar, como decir el hombre blanco, la mujer blanca, ellos nos dicen Coxar. Entonces nosotros hemos contado la historia de ellos todo el tiempo. Y cuando ellos cuentan la historia desde su punto de vista, las cosas son muy diferentes. A Alberto Mellado lo pueden encontrar por Facebook y este libro creo que ya lo pueden comprar por internet, se los recomiendo. Les va a dar una visión bien bonita de nuestra historia, bien dolorosa a veces, pero más cierta. Y él nos va dando cuenta, por ejemplo, menciona cómo percibieron los seris en 1790,
que se empezaba a construir la iglesia de Villa de Ceres. Entonces ahí se van conectando todas estas historias. Nuestra historia nos ayuda a comprender mejor el presente y a proponernos y a construir un futuro mejor. Villa de Ceres ha aportado mucho al estado de Sonora en el sabor tradicional del postre, que es la coyota, que ahorita la venden en Obregón, donde quiera la venden, ¿no? Pero fuimos nosotros los primeros que inventamos la coyota. Fue doña Agustina de Araiza y su esposo el Palomo, le decían, que ella le quería tanto al Palomo que le inventó ese dulce. Porque se iba a trabajar y le inventó, nomás llévate este dulce, y así se sale la coyota. Las primeras coyotas, hija, que hubo aquí, fueron las que vienes de allá para acá, donde está el molino antiguo. Luego siguen las coyotas, ¿no? La primera que está para este lado, esa es la primera coyota. Después ya surgieron las otras. Esa es doña Cristina, la que inició la coyota, y es muy buena también. Han surgido muchos, y qué bueno. ¿Cuánta gente se mantiene de eso? ¿Cuánta gente trabaja ahí en las coyotas? Hemos aportado el postre de Sonora. Y hemos aportado la carne asada. Salió de Alfonso Durazo. Él la empezó, porque antes no había algo que distinguiera a Sonora. Por ejemplo, si vas a Sinaloa, pues el ceviche, hay muchos de su original. Si vas a Veracruz, tienen su comida tradicional. Si vas a donde quiera, si vas a Puebla, pues tienen el chile poblano. Y aquí no teníamos algo que nos identificara. Entonces, ¿qué nos identifica? La carne asada. La carne asada la empezó a hacer don Alfonso Durazo. Don Alfonso Durazo empezó con el patio Orquídea, primero. Después el Xochimilco. Le puso Xochimilco porque ahí donde ves, donde pasaba, que dices tú que pasa el agua, que está embovedado ahora, pasaba recio para regar las tierras de allá de esta, ¿no? Bueno, las que nos alimentaban, ¿no? Entonces, él le puso Xochimilco porque hasta hizo esta trajinera, ¿cómo se llama? Sí, hasta hizo una trajinera que tenía ahí, y le puso, traía las principales artistas. Si vas a Xochimilco ahorita vas a ver muchas fotos de artistas famosos de aquellos tiempos. Él empezó a darle fama. ¿Y qué? Ofreció ese platillo. Ya se empezó, ¿no? Que la mejor carne de México es la de Sonora. ¿Y qué nos identifica? La carne asada. La dimos aquí en Villa de Ceres, un oriundo de Villa de Ceres. La coyota, un oriundo de Villa de Ceres. Entonces, la comida se la hemos dado para identificar los de Villa de Ceres. Así es, lo que comes, lo que te identifica, es de Villa de Ceres, aunque se enoje Hermosillo. Feria del Tamal, nosotros todo el comité que formamos, ayudar un poco pues a la plaza, a lo que sea, a lo poco que podíamos. Entonces, ¿qué hace la gente mayor? Hace los tamales y los hace muy buenos. Bueno, vamos a llamar a la gente mayor, vamos a hacer un comité y vamos a hacer la Feria del Tamal. Ya la Candelaria tenía su festividad, que le va muy bien, gracias a Dios. Ahora, la gente mayor
hace la Feria del Tamal y ha tenido éxito. Es una feria tan bonita porque mira, las hijas le ayudan a la abuela a hacer los tamales. Toda la familia participa ayudándole a la abuela a que salga adelante. Hay un personaje muy importante que nos ha ayudado mucho, es Melchor García Lor. Él nos ha apoyado en muchas cosas. Gente de la sociedad de Hermosillo y oriundo de aquí de Villa Ceres. Entonces, pues le damos mucho las gracias por el gran apoyo que ha prestado, porque gracias a él tenemos la Feria del Tamal. La Feria de la Candelaria, muy famosa, mucha gente, esa es feria en grande, por la devoción de la gente a la Virgen de Candelaria. Ahí hay mucha ayuda, gracias a Dios, la gente quiere y ama su capilla, la quiere mucho a la Virgen, yo también la quiero. Corría el agua, otra vez te vuelvo a decir, por donde está el andador. Sí, Corría el agua por ahí. Y estabas dormida, que antes se usaba la siesta. No dormir después de la comida te acostaba. Te acostaban a dormir, quieras o no quieras, te acostaba. Descansa. Pues sí. Y surgía un ruido muy grande. Fíjate que estamos bastante lejos de ahí y lo oíamos hasta acá. Y todo el mundo se quedó, ¿qué es? ¿Y qué es ese ruido tan feo? ¿Qué es? No, pues ahí dijeron que el sapotoro que está ahí, el sapotoro, y que es un sapo y con el cabeza de toro, y bueno, muchos cuentos, ¿no? Y pues a todos los niños, ahí te va a salir el sapotoro. Ay, qué niños arrancaban todos. Pues con el tiempo ya tantas cosas que sucedían, todos le echaban la culpa del sapotoro, ¿no? Entonces ya empezaron, la universidad empezó a meter sus manos aquí a ver qué era ese ruido. ¿Y qué crees que sí eran unos sapos que hacían, entre muchos, hacían un ruido muy grande? Y ese era ese sapotoro. Eran muchos sapos, pero muchos sapos que corrían por la acequia esa grande, que hacían ese ruido. Esa es la historia del sapotoro. Pero, mijita, verás cómo te quitaba problemas con los niños, luego los acostabas. Generalmente la gente que se ayuda, hay luchas que hemos emprendido, con la lucha de la escuela Jesús Luján, que se quería un señor apropiar de ella, que duró años y nosotros tercas. Ahí tienes que hicimos marchas, que nos juntamos, que vimos al gobernador, que vimos a otro gobernador. Él lo estaba dedicando a tener una vecindad adentro y rentaba las aulas. Entonces nosotros nos dimos cuenta de eso y empezamos a luchar por la escuela otra vez. Fue una lucha bastante larga, pero fructífera, porque la logramos. Y es donde está ahorita para los niños de síndrome de Down. Gracias a Dios, gracias a esa lucha que duró el pueblo de Villa Ceres, tienen nuestros niños su parte donde participar. Y está muy bonita, la arregló el gobernador Padres. Pues luego ya empezamos con que la plaza, que nos ha apoyado mucho SECOP. Le agradecemos mucho a la gobernadora actual, que nos apoyó con la plaza que tenemos ahora. Fíjate que el pavimento también lo metimos la gente antigua, nosotros al Cerrito de la Cruz. Nos movimos para meter el pavimento, pero antes no tenía pavimento. Entonces es obra de que se debe levantar las nuevas generaciones, juntarse. Oye, pues ¿qué hace falta? Hace falta muchas cosas, muchas cosas. Hace falta sentirse orgullosa de pertenecer a Villa Ceres, no solamente lucrar con Villa Ceres. Puede hacer México por ti, sino que tú, ¿qué puedes hacer por México? Eso lo deben de acatar por Villa Ceres. No preguntes qué va a hacer Villa Ceres por ti, sino qué puedes hacer tú por Villa Ceres.